Buenos días, vamos a tener la clase del Catecismo de la Iglesia Católica. Empecemos con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pongamos esta clase del Catecismo en las manos de la Virgen. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un saludo para la Legión de María. Siempre es importante tomar conciencia que debemos formarnos, y por lo tanto les animo a conocer el Catecismo de la Iglesia Católica. Seguimos con el estudio del Catecismo. Estamos en la segunda parte. La segunda parte tiene como hilo conductor el verbo celebrar, es decir, todo lo que significa la liturgia y de manera especial los sacramentos. Vamos a explicar la clase de hoy. Para ello, vamos a compartir la pantalla para explicar lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1113 al 1134. Qué importante es conocer el Catecismo, y por eso hoy nos vamos a abocar en los números 1113 al 1134. Empezamos. Vamos a preguntarnos de qué nos hablan los números 1113 al 1134 del Catecismo de la Iglesia Católica. En estos números se nos habla del misterio pascual en los sacramentos, es decir, que en los sacramentos se actualiza el misterio pascual de Cristo. En todos los sacramentos se actualiza el misterio pascual de Cristo. ¿Qué significa eso? Que en los sacramentos se actualiza el sacrificio de Cristo en la cruz, y al mismo tiempo en los sacramentos se hace presente Cristo vivo, Cristo resucitado, Cristo glorioso. Todos los sacramentos son un encuentro con Cristo. ¿Cómo define el Catecismo de la Iglesia Católica lo que son los sacramentos? Los sacramentos son signos sensibles instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, por donde viene la gracia. Esta es la definición que trae el Catecismo sobre los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles. En los sacramentos hay elementos visibles. Por ejemplo, en el bautismo el agua, en la confirmación el crisma. Signos sensibles, hay elementos visibles, hay gestos, hay palabras. Instituidos por Cristo, los 7 sacramentos vienen de Cristo. Confiados a la Iglesia es la que celebra los sacramentos, y a través de los sacramentos viene la gracia, es decir, la vida de Cristo. Aquí tenemos, repito, una definición de lo que son los sacramentos muy importante. Son signos sensibles, instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, y por donde viene la gracia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1131:
Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. La vida divina es la gracia. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Hermanos, en los sacramentos viene la gracia de Cristo y cada sacramento tiene su propia gracia. La gracia que trae cada sacramento se llama gracia sacramental. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre los sacramentos? Hay 5 puntos y esa es la clase de hoy. Vamos a tener una clase corta, concreta. Los sacramentos son de Cristo, los sacramentos son de la Iglesia, los sacramentos son de la fe, los sacramentos son de la salvación y los sacramentos son de la vida eterna. Ustedes son muy inteligentes y ya han retenido los 5 puntos. Los sacramentos son de Cristo. Los sacramentos son de la Iglesia. Los sacramentos son de la fe. Los sacramentos son de la salvación y los sacramentos son de la vida eterna. Vamos a desarrollar cada uno de estos 5 puntos. ¿Por qué los sacramentos son de Cristo? Porque los sacramentos vienen de Cristo. Jesucristo es el autor de los sacramentos. Los sacramentos no son inventos de la Iglesia. Los sacramentos vienen de Cristo. Jesucristo es el autor de los sacramentos. Todos los sacramentos vienen de Cristo. ¿Quién ha instituido los sacramentos? Cristo. Los sacramentos como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1116. Qué bonito lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre los sacramentos. Son como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante. Los sacramentos son un encuentro con Cristo, los sacramentos vienen de Cristo, los sacramentos nos llevan a Cristo, los sacramentos nos comunican la vida de Cristo. Por eso valoremos los sacramentos. Padrecito, ¿cuánto cuesta el bautismo? Padrecito, ¿cuánto cuesta la misa? Padrecito, ¿cuánto cuesta la confirmación? Los sacramentos tienen valor infinito. Los sacramentos son un encuentro con Cristo. Los sacramentos vienen de Cristo. Los sacramentos nos comunican la vida de Cristo. ¿Por qué son sacramentos de la Iglesia? Porque los sacramentos son celebrados por la Iglesia y para la Iglesia. La Iglesia es la que celebra los 7 sacramentos. Por ejemplo, los hermanos evangélicos no celebran los 7 sacramentos. Los hermanos evangélicos sí celebran el bautismo, y es válido el bautismo de los evangélicos porque usan la fórmula trinitaria. La fórmula trinitaria significa: Pancracio, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sonforosa, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los hermanos evangélicos no tienen la confesión, no tienen la Eucaristía, no tienen la confirmación, no tienen la unción de los enfermos, no tienen el sacramento del orden, y para ellos el matrimonio es un contrato, no es tanto un sacramento. La Iglesia Católica celebra los 7 sacramentos. Y además, los sacramentos son para la Iglesia. La Iglesia necesita de los sacramentos porque a través de los sacramentos llega la vida de Cristo.
Por lo tanto, los sacramentos son celebrados por la Iglesia y para la Iglesia. Los sacramentos son de la Iglesia en el doble sentido de que existen por ella y para ella. Existen por la Iglesia porque ella es el sacramento de la acción de Cristo, que actúa en ella gracias a la misión del Espíritu Santo. Y existen para la Iglesia porque ellos son sacramentos que constituyen la Iglesia, ya que manifiestan y comunican a los hombres, sobre todo en la Eucaristía, el misterio de la comunión del Dios Amor, uno en tres personas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1118. Por lo tanto, los sacramentos son de la Iglesia porque son celebrados por la Iglesia y porque edifican a la Iglesia. Son celebrados por la Iglesia celebra los 7 sacramentos, y son celebrados para la Iglesia. La Iglesia necesita de los sacramentos. Necesitamos de los sacramentos. ¿Por qué son sacramentos de la fe? Porque los sacramentos suponen, fortalecen, alimentan y expresan la fe. Los sacramentos suponen la fe. Es decir, yo necesito de la fe para valorar los sacramentos. Una persona que no tiene fe no valora los sacramentos. Los sacramentos suponen la fe. Si tú vas a misa es porque tienes fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Si tú eres padre de familia y llevas a tu niñito a ser bautizado es porque tienes fe. Quieres que tu hijo pronto sea hijo de Dios. Los sacramentos suponen la fe. Los sacramentos fortalecen la fe. Cuando nosotros participamos de los sacramentos, nuestra fe es fortalecida. Los sacramentos alimentan nuestra fe, sobre todo la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento de nuestra fe. Y los sacramentos expresan la fe, porque a través de los ritos que se celebran en cada uno de los sacramentos, se está expresando la fe. Por ejemplo, vamos al bautismo. Cuando escuchamos, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ahí estamos escuchando que nuestra fe es trinitaria. Cuando al iniciar la misa escuchamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estamos escuchando que nuestra fe es trinitaria. Los sacramentos expresan la fe. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y en definitiva a dar culto a Dios. Pero como signos también tienen un fin instructivo. No solo suponen la fe, también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1123. Entonces, hermanos, los sacramentos suponen la fe, fortalecen la fe, alimentan la fe, expresan la fe. Por eso son sacramentos de la fe. Repito, los sacramentos suponen tu fe. Tú eres una persona creyente, por eso valora los sacramentos. Los sacramentos fortalecen tu fe, sobre todo la Eucaristía, alimento de inmortalidad. Los sacramentos alimentan la fe y la van a expresar a través de ritos, de gestos, de palabras, etc. ¿Por qué son sacramentos de la salvación? Porque son necesarios para la salvación, pues nos comunican la gracia de Cristo. Necesitamos de los sacramentos. Los sacramentos son necesarios. Así como necesitamos alimentar el cuerpo, necesitamos alimentar el alma. Los sacramentos alimentan nuestra alma, alimentan nuestro interior. ¿Qué pasa si una persona no come? Primero se adelgaza y luego se muere. Muere por inanición.
Una persona que no frecuenta los sacramentos es como un zombi, es un muerto espiritual. Cuando no nos alimentamos, nos adelgazamos. Se cuenta de un muchacho que era tan flaco, tan flaco, tan flaco que no tenía ni dedo gordo ni intestino grueso. Necesitamos comer. Pues también el alma necesita alimentarse y los sacramentos alimentan el alma. Los sacramentos son necesarios para la salvación porque necesitamos de Cristo y Cristo viene ordinariamente por los sacramentos. La vía ordinaria por donde se nos comunica la vida de Cristo son los sacramentos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo, dada por Cristo y propia de cada sacramento. El Espíritu cura y transforma a los que lo reciben, conformándolos con el Hijo de Dios. El fruto de la vida sacramental consiste en que el Espíritu de adopción deifica a los fieles, uniéndolos vitalmente al Hijo único, el Salvador. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1129. Vamos a detenernos un momento aquí. La Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. Necesitamos de los sacramentos. Valoremos los sacramentos. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo, dada por Cristo y propia de cada sacramento. Cada sacramento trae su gracia, cada sacramento tiene su función dentro de la Iglesia. En todos los sacramentos está actuando el Espíritu Santo. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1129 que el Espíritu Santo, que viene por los sacramentos, cura, transforma, nos configura con Cristo, nos deifica, segunda de Pedro 1:4. Padrecito, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de que el Espíritu Santo que viene por los sacramentos nos deifica? ¿Con qué se come eso? Deifica significa que participamos de la vida de Dios, somos deificados, divinizados, comenzamos a participar de la vida de Dios. Eso es la gracia. Por eso los sacramentos son necesarios. Decía San Juan María Vianney, santo patrono de los párrocos, ha comenzado a abandonar a Dios quien ha comenzado a abandonar los sacramentos. Los sacramentos son necesarios para nuestra salvación. Primero el bautismo, pero no nos podemos quedar solo con el bautismo. Luego viene la Eucaristía, para eso hay que confesarnos, para recibir a Jesús con el corazón limpio. Necesitamos de la confirmación para recibir la fuerza del Espíritu Santo de una forma nueva. Ya hemos recibido el Espíritu Santo cuando hemos sido bautizados, pero en la confirmación viene el Espíritu Santo con un nuevo soplo. Si un varón y una mujer quieren vivir juntos, tienen que recibir un sacramento. No es correcto convivir. Hoy en día que estamos en un mundo donde hay una gran confusión moral, convendría recordar lo que significa la fornicación, que es un pecado grave. Las relaciones sexuales tienen que darse en un marco. ¿Qué marco? El matrimonio sacramental. Dios bendice al varón y a la mujer para que sean una sola carne. Por lo tanto, para que puedan unirse también sexualmente. Y no solamente la unión es sexual, es compartir toda la vida. Qué importante es valorar lo que son los sacramentos. ¿Por qué son sacramentos de vida eterna? Porque los sacramentos anuncian la vida plena con Cristo. Son adelantos del cielo. El cielo es estar con Jesús por toda la eternidad. El cielo es algo tan maravilloso que San Pablo dice, ni el ojo ha visto, ni el oído ha escuchado, ni la mente se ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. El cielo es algo tan maravilloso, es estar con Jesús por toda la eternidad.
Los sacramentos adelantan en cierta manera el cielo y anuncian esa vida plena con Cristo, anuncian el cielo, son adelantos del cielo, sobre todo la misa. La misa es un pedacito de cielo en la tierra. Dice el catecismo que la iglesia celebra el misterio de su Señor hasta que Él venga y Dios sea todo en todos. Desde la era apostólica, la liturgia es atraída hacia su término con el gemido del Espíritu en la iglesia. Maranatá, 1 Corintios 16, 22. ¿Qué significa Maranatá? Ven, Señor. Cuando estamos celebrando los sacramentos, decimos, ven, Señor. Ya estamos contigo, Jesús, porque los sacramentos son un encuentro con Jesús, pero queremos ver a Jesús, queremos el cielo, queremos la parusía. La liturgia participa así en el deseo de Jesús. Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica número 1130. En los sacramentos de Cristo, la Iglesia recibe ya las arras de su herencia. Participa ya en la vida eterna, aunque aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. El Espíritu y la esposa dicen, ven, ven Señor Jesús. Catecismo de la Iglesia Católica número 1130. ¿Qué significa arras? Arras es recibir un adelanto de una herencia que garantiza que luego se te dará toda la herencia. Eso significa arras. ¿De acuerdo? ¿Qué es arras? Es un adelanto que te garantiza el resto. La iglesia, cuando celebra los sacramentos, recibe en arras el cielo, un adelanto del cielo, que nos garantiza luego la plenitud. Por eso celebrar los sacramentos es un adelanto del cielo, porque el cielo es estar con Jesús por toda la eternidad. Y cada vez que estamos celebrando un sacramento, estamos con Jesús. Ustedes son personas muy inteligentes, brillantes, así que ya han retenido los 5 puntos que he explicado. Tenemos esta tablita para recordar lo que ustedes ya han retenido. Los sacramentos son de Cristo, de la Iglesia, de la fe, de la salvación y de la vida eterna. Los sacramentos son de Cristo porque los sacramentos vienen de Cristo. Los sacramentos son de la Iglesia porque son celebrados por la Iglesia y para la Iglesia. Y nadie puede cambiar la naturaleza de los sacramentos. Nadie, ni el Papa, ni los obispos, ni un sínodo, ningún padrecito, ninguna monjita. Los sacramentos vienen de Cristo y la Iglesia tiene que celebrar los sacramentos como Cristo los ha instituido. Los sacramentos son celebrados por la Iglesia y para la Iglesia. Los sacramentos son de la fe. ¿Por qué? Porque los sacramentos suponen la fe, alimentan la fe, fortalecen la fe y expresan la fe. Repito, los sacramentos suponen la fe. Si tú tienes fe, vas a frecuentar los sacramentos. Cuando tú participas de un sacramento, tu fe se alimenta, se fortalece. Y en la celebración de un sacramento se expresa la fe. En las palabras, en los gestos, en las posturas. Ahí se expresa la fe. Los sacramentos son de la salvación. Necesitamos de los sacramentos porque necesitamos de Cristo y cada sacramento es un encuentro con Cristo. Todos necesitamos de Cristo porque todos somos pecadores. Los sacramentos son de la vida eterna. Los sacramentos anuncian la vida eterna y son como un adelanto del cielo. Aquí está el resumen de la clase de hoy, que les había dicho iba a ser una clase con 2 Cs, corta y concreta. Los sacramentos actualizan el misterio pascual de Cristo. En cada sacramento se actualiza la cruz y la resurrección. Los sacramentos son de Cristo, de la Iglesia, de la fe, de la salvación y de la vida eterna. Esto es lo que ustedes tienen que saber. Los sacramentos son de Cristo. Cristo ha instituido los 7 sacramentos. Los sacramentos son de la Iglesia celebra los 7 sacramentos. Los sacramentos son celebrados por la Iglesia y para la Iglesia.
Los sacramentos son de la fe porque suponen la fe, alimentan, fortalecen y expresan la fe. Los sacramentos son de la salvación. Necesitamos de los sacramentos. Necesitamos que llegue a nosotros la vida de Cristo, la gracia. Y los sacramentos son de la vida eterna porque adelantan el cielo y anuncian también el cielo. Vamos a dejarles la tarea. Ya he dado el nombre de la legionaria que ha ganado el premio del año pasado. Ha hecho el fichero de oro. Nuestra hermana Irene, de la parroquia Cristo Sacerdote, presidenta del Presidium de Cristo Sacerdote en mi anterior parroquia. Me alegra que una antigua feligres haya ganado el premio, se ha ganado su viaje para conocer el mercado central remodelado. Van a buscar estas citas: Lucas 5:17, Mateo 28:19, Juan 20:22 al 23, 1 Corintios 11:26, Lucas 22:15 al 16. Repito, van a buscar estas citas: Lucas 5:17, Mateo 28:19, Juan 20:22, 23, 1 Corintios 11:26, Lucas 22:15, 16. Vamos a hacer la oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio, en su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida, para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hemos terminado la clase. Hemos hablado de lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, por donde viene la gracia, la vida de Cristo. Los sacramentos son de Cristo, de la Iglesia, de la fe, de la salvación y de la vida eterna. 5 puntos. Eso es lo que hemos explicado hoy. Los sacramentos son de Cristo, vienen de Cristo. Cristo es el autor de los 7 sacramentos. Son sacramentos de la Iglesia. La Iglesia necesita de los sacramentos. La Iglesia celebra los 7 sacramentos. Son sacramentos de la fe, porque necesitamos de la fe para valorar los sacramentos. Los sacramentos suponen la fe, la alimentan, la fortalecen y la expresan. Los sacramentos son de la salvación. Necesitamos recibir la vida de Cristo, que viene por los sacramentos. Y los sacramentos son de la vida eterna. Es un adelanto del cielo. Les he hecho un resumen en 1 minuto y les he ahorrado la media hora de charla. Muchas gracias por su paciencia. A vivir bien la Semana Santa, con mucha fe, con mucha piedad, con mucho amor, a tomar conciencia que hemos costado la sangre de Cristo. Qué pena que muchas personas no viven correctamente la Semana Santa. Para muchas personas es la semana tranca, semana de desórdenes, semana para ofender más a Dios. Qué pena
no se han dado cuenta que Cristo ha muerto por todos y no debemos pisotear la sangre de Cristo. Les invito a participar con mucha fe en la Semana Santa, a poner su mirada en Cristo crucificado para participar también de la gloria de la resurrección de Cristo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos, ánimo, un saludo a todos los miembros de la Legión de María. Dios mediante, el próximo sábado tenemos también nuestra clase de catecismo. ¡Ánimo en Jesús, José y María!